Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Málaga en Digital. Estamos ya en el episodio número 88 y esta semana tenemos la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Gerard, CEO de la empresa Valio. Si queréis saber qué es Valio, os invito a ver el episodio o a escuchar el episodio de la semana pasada, donde explicamos muy al detalle en qué consiste, cuáles son sus orígenes y un poquito en qué punto está ahora y cómo funciona. La cuestión es que esta semana queríamos compartir con vosotros la segunda parte de dicha entrevista, en la que hablamos sobre todo de financiación. Y no solo vamos a saber cómo se financia Valio, sino que además Gerard ha compartido muchísima información acerca de cómo funciona todo este mundo de las startups. Súper interesante. Y después de esta pequeña introducción, os dejo con el episodio, espero que lo disfrutéis. A mí, Gerard, bueno, esto de no te enamores de tu producto siempre es algo que lo decimos constantemente, ¿no? Escucha a tu cliente, no te enamores de tu producto, porque creo que los emprendedores y los que empezamos de a poquito, pues lo primero que hacemos, ¿no? Si mi idea es genial, ¿cómo no va a funcionar? Así que me encanta ver eso y sobre todo me encanta que has dicho que han conseguido financiación, ¿no? Externa. Bueno, y ahí al final creo que es lo que más nos cuesta a los autónomos cuando estamos creciendo. Pedir dinero, ¿cómo lo habéis hecho? O sea, tú ya nos contaste un poco que venías de un mundo donde estabas más acostumbrados, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo fue el paso de decir, bueno, vamos a pedir dinero y vamos a dejar de poner dinero en nuestro bolsillo? Porque creemos que esto tiene un crecimiento rápido, estamos viendo que lo que tú dices, ¿no? Estamos buscando la rentabilidad, pero estamos creciendo en el camino. Entonces, ¿cuándo fue la decisión? ¿Ya era en una plataforma de cursos o todavía estaban haciendo análisis financiero para la gente? Pues lo primero de todo, en general con el producto, idea o no te enamores, hay muchísima literatura sobre esto. En general creo que la mayoría hacemos nuestros pinitos con el tema del Lean Startup, es decir, un poco la base, ¿no? de poder validar productos. También es verdad que conozco proyectos que el Lean Startup se lo han pasado por el forro. Ha sido un tío solo creando un producto en su cueva y es una locura. O sea, esos productos súper rentables, son SaaS B2B que funcionan como tiros. Lo que pasa es que en general para los mortales no nos suele funcionar eso, ¿vale? Y si nos metemos en la cueva a gastar dinero, a hacer algo, posiblemente nos salga bastante mal. Eso es lo primero. Y como si alguien no lo conoce y lo quiere buscar, una cosa se llama el test de tu madre. En inglés suena mejor mom test, ¿vale? Pero el test de tu madre y puedes poner madre, abuela o la persona que te quiera aquí. Es un poco contarle, ¿no? La idea para que alucine, te dé muchos ánimos y así sepas que le acabas de contar una absoluta chorrada. Porque obviamente te va a animar con lo que le digas, que cómo hacer bien ese test, ¿no? Que no es contándole tú, sino haciéndole preguntas que no se dé cuenta de que estás hablando de nada que quieras hacer tú. Es decir, ha de estar desapegado, ¿no? Entonces ahí verás que quizá no se entera o te responde cosas que posiblemente pienses, no se entera. No, se entera. Lo que pasa es que no lo ata contigo. La parte de financiación. Por la parte de financiación, lo primero de todo que hay que tener en cuenta es cuando hablamos de coger financiación, en general las startups se está hablando de vender una porción de las participaciones de tu propia compañía, ¿vale? Que ya veremos cómo no sé quién decide el valor de ello y que entre ese capital privado. Acompañando con ese tipo de instrumentos suelen haber también préstamos, ¿no? Que pueden ser préstamos convertibles, que suele ser el primer caso, ¿no? Un préstamo que se convertirá en capital a un valor, o préstamos, digamos que son no dilutivos, ¿vale? Y pueden ser públicos o privados. Privados podemos ver el caso de los bancos, es la primera idea, ¿no? Que tenemos para ir a buscar dinero. Generar un préstamo bancario de una empresa que no genera dinero, te pedirán algún tipo de aval. Más que nada porque la banca, ya se dice, ¿no? Que nunca pierde, pues no. Entiendo que lo hagan porque no habría ninguna garantía, ¿no? De que se va a poder devolver ese dinero. Entonces, hay que tenerlo bastante claro para endeudarte con el banco, porque posiblemente te endeudes como con una vivienda, pero luego, como se suele decir, no tienes ni dónde caer muerto, literalmente. Entonces no tienes ni vivienda ni tienes nada. Ojo, hay gente que lo hace, pero no pasa nada ahí. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? ¿Cómo lo hicimos? Entendemos también que cuando ya no es un banco, ya es capital que te compra de tu compañía y de capital de compra de tu compañía entendemos que estamos luchando, digamos, con el rendimiento que da el mercado público, ¿no? En los mercados capitales privados, en teoría, al tener menor liquidez, deberías poder dar un múltiplo superior al inversor. ¿Por qué cuento todo esto? Porque si quieres entrar en este digamos, vorágine, porque es una vorágine, que
primero, si entras en inversión privada profesional una vez, posiblemente no entres una sola, entres varias. Y posiblemente no, seguro, tienes que estar dando unos o oliendo a que tus papeles van a dar unos múltiplos. Porque esos múltiplos son inferiores al mercado público, que los puedes liquidar y que es un mercado, podemos decir, que te puede rentar un 4 o 5% anual a largo plazo, o sea, ya puedes estar más cerca del 10 o del 15. Por tanto, normalmente aquí no se habla de porcentaje, se habla de múltiplos de X, es decir, cuántas veces se dobla o triplica o tentuplica el capital que invierten en ti. ¿Esto es para todo el mundo? Sin duda no. Por eso hay que tenerlo bastante claro cuando se entra. En nuestro caso, empezamos con capital privado de el holding de Bwater Market, que quizá alguien en España lo conoce como Bwater e Indexa Capital, ¿vale? Eso fue el primer dinero pero que nos entró cuando hacíamos planificación, pero entró más bien por equipo. Se suele invertir. Mira, esto es una historia divertida. Conocí una persona que creo que es de las personas que ha levantado en un corto periodo de tiempo más dinero, ¿no? No es española, es de San Francisco, ¿vale? Y la persona me dijo que en general para que pasara eso, ¿no? Tenía que pasar una de estas tres cosas. Primera, unas métricas de otro mundo, algo que no se ha visto jamás. En general nadie tiene esto, ¿no? Facebook, en los inicios, etcétera, pero no se puede contar, ¿no? Con ello, unas métricas abrumadoras. La segunda parte, un equipo que parezca que ha venido de Marte, literalmente, como yo que sé, el hijo de Elon Musk, el fundador de sí, cosas así, ¿vale? O sea, algo acojonante, ¿vale? Ahí también se levanta mucho dinero en muy poco plazo. La tercera, la que en general tenemos que luchar todos, que lo que hagas, el inversor le encante, o sea digamos, la oportunidad, ¿no? El deal flow que se conoce en Venture Capital más interesante de ese trimestre al menos. Que le encante, Dios, eso tiene mucho sentido. Obviamente el equipo te va a encajar, el momento te va a encajar, pero que sea algo que le encante y que quiera usar. Entonces ahí en general sueles conseguirlo. Se puede levantar dinero de muchas maneras, pero esta suele ser al menos la que nosotros conocemos que tiene bastante sentido y alinea bastante los intereses, ¿no? Entonces, por rondas de financiación, básicamente las personas empiezan normalmente con lo que se conoce como una ronda de amigos y familia, ¿vale? Bueno, amigos y familia estúpidos. Full friends of family, sí. Y esa obviamente no te van a pedir ni te van a comentar nada de todo esto. Te pueden pedir cosas mucho más estúpidas, tipo, pues, si yo te pongo 50 y tú trabajas tantas horas, pues 50 y 50, ¿vale? O sea, te pueden decir muchas cosas bastante rocambolescas que tienen que ver con el sector startup. Pero en general no te van a pedir lo de los múltiplos ni que te compares con los rendimientos del mercado. A partir de ahí, los business angels, hay una mezcla. Hay gente que lo hace porque le encanta, hay gente que quiere invertir porque ha invertido otro, o sea, el fear of missing out, lo de querer estar con esto, no perderme una jugada, esto pasa mucho también en Business Angels. Y luego ya cuando pasas a vehículos de capital riesgo, ya sí que van mirando por dentro del múltiplo, porque esos vehículos, en general, si no es un family office disfrazado de Venture Capital, tiene que rendir cuentas a unos LPs o partícipes del fondo. No sé si lo he explicado ahora. En nuestro caso hemos hecho dinero, en vez de amigos y familia, dinero en nuestro bolsillo, ya la ronda con Business Angels profesionales, que se dividió en dos, y ya la siguiente, que fue cuando ya decidimos pasar de la planificación a formación, ya empezamos con Venture Capital. Y de ahí hemos hecho 2 rondas ya de Venture Capital. Ahora hace nada, o sea, creo que aún no se ha anunciado, pero tampoco es un secreto de Estado que hemos cerrado a otra ampliación más. Entonces ya llevamos al menos 1 millón de ampliación y cerca de medio millón de préstamos. Gerard, me encanta lo que nos cuentas. Súper interesante todo esto de cómo pedir financiación, y esto es como nos imaginamos todos, de tipo Shark Tank, que estás ahí parado, hay 5 o 6 personas haciéndote preguntas sobre tu negocio, poniéndote incómodo, o es algo más bien relajado, o son reuniones donde va mucha gente y cada uno presenta su proyecto. ¿Cómo es esto de pedir dinero prestado a angels investors? Pues todo lo contrario. Lo que tú crees que sería relajado, que es no estar en esa situación, es lo contrario. Si tienes la gran suerte de tener 5 o 6 interesados haciéndote preguntas en ese momento, que entre ellos crean que se les escapa la oportunidad y todo, eso es relajado. Lo que no es relajado es cómo contactar, cómo te conozcan, cómo que les interese el proyecto. O sea, eso es lo que se pone peor. Entonces sí que es verdad que todos desearíamos, ¿no? Esa sala llena de gente que se debate por el proyecto, pero no, eso no suele ser así. Normalmente el proceso, si conoces cero y nada del sector, pues
tienes que empezar a cara de perro. O sea, pues a través de LinkedIn, emails, presentándote en foros, haciendo un poco pues picando piedra. Esto es eso, por si nadie te conoce, pues tampoco nadie se va a fiar de ti a la primera. Sí que es cierto que en estos últimos años cada vez están mucho más abiertos y parte de su trabajo, no nos olvidemos, es tener deal flow, es decir, es tener oportunidades de inversión. ¿Vale? Entonces, ellos hablo de Venture Capital, Business Angels quizá no tanto, ¿no? Pero están obligados a conocer más proyectos. ¿Qué pasa? Pues los que más se fijan y primeros que conocen son los que vienen recomendados. Por tanto, quizá la estrategia número 1 es venir bien recomendado. Y con esa estrategia en general llegas muchísimo más lejos que yendo a puerta fría, ¿no? Como todo en la vida. ¿Esa recomendación tiene que ver con quién sea, de qué familia vengas, tal? Pues en general te diría que no. O sea, en ese sentido hay mucha más meritocracia. Tiene que ver con qué has hecho antes y si antes has emprendido un proyecto y qué múltiplo has sacado de ello y tal. Aquí quizá lo interesante y divertido es cuando empiezas de cero. Ir a enfrentarte de facto por primera vez sin tener nada que te respalde a pedir dinero. Bueno, supongo que ahí uno sí que empezaría con Full Friends and Family para ir teniendo algo de carrerilla, ¿no? Sí, pero dicen que si no te la juegas con tu propio dinero porque se la tendrían que jugar otros, ¿no? Por ello. Sí que es algo muy relativo, depende de la situación. Es muy complicado y uno mismo no puede juzgar las realidades individuales de los demás, ¿no? Como decían ahí en el libro este de Homo Sapiens, ¿no? De cómo es las realidades colectivas individuales de cada uno. O sea, nosotros creemos que entendemos a las demás personas porque estamos imbuidos en una especie de realidad colectiva sobre que somos seres humanos, estamos bajo un mismo sistema, etcétera, etcétera. Pero cada uno tiene una visión completamente individual de su situación y de su vida. E incluso dos personas con la misma situación a nivel de métricas, podemos decirlo, de números, se la toman completamente de manera opuesta. Por tanto, entendemos que hay gente que, pues para emprender necesite el mismo salario con el que venía trabajando, un salario relativamente alto, no sé, X, ¿no? No poner ni un duro porque está sobreexponiendo su propia posición, etcétera, 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 ¿no? Pero eso, digamos, que va muchas veces en contra del propio inversor, ¿no? Y de sus intereses. Todo se puede conseguir, todo es negociable. Lo que pasa es que a veces hay que ponerse en una situación que pueda ser más cómoda, ¿no? Para todos, o la propia valoración de la compañía, ¿no? Que valga más no significa ni de lejos que sea mejor. O sea, pero vamos, ni de lejos. Y ahí podemos entrar a debatir un montón. No, eso lo vemos en las acciones. Todo el tiempo el valor y el precio son dos cosas diferentes. Pero digamos, en cotizaciones privadas, ¿no? En participaciones privadas, es mucho más jodido que en públicas. El tema de pasarte de valor, necesites más dinero y tengas que tirar tu valor al suelo, significa que los últimos han estado comprando a un múltiplo que no era el que te tocaba y que tú no podías mantener. O sea, suele ser un desastre para una empresa privada esto. ¿Y esos números quién los lleva? ¿De ustedes tres? ¿O tienen a alguien externo? ¿Tienen un auditor externo? ¿O esto cómo lo llevan? ¿En números te refieres para la valoración? Sí, valoraciones, exacto, cuánto dinero pedir, todas estas proyecciones, ¿no? Sí, a ver, tú todo esto, lo que, o sea, digamos que tienes un playbook, hablo todo el rato no para decir casi jerga, inglés, sí. ni siquiera hablo un buen inglés. Intentaremos poner una lista debajo con todos los términos. Digamos un manual de guía de qué deberías hacer, ¿no? Es decir, tú haces una planificación con qué recursos puedes llegar a, por ejemplo, que la compañía aumente por 3 la valoración en 12 meses, ¿vale? ¿Y por qué valdrá por 3? Pues por ejemplo, si nos basamos en algo bastante tangible que puede ser ingresos o ingresos previstos, ¿vale? ¿Y qué necesitas para llegar a esos ingresos? Ya sea tecnología, marketing, producto, equipo. Y mínimo deberías estar levantando dinero para estar tranquilo, mínimo 12 meses o 18 meses, entre 12 y 18. Si vas más, quizá te estás pasando y no estás acelerando suficiente. Si vas a menos, piensa que de media se tardan 8 meses en levantar la siguiente ronda de financiación. Y sí, esto todo el mundo lo evita. No, esto es mucho tiempo, yo lo hago más rápido. Pues no sé. Yo te diría, mejor que no te pille el toro, ¿sabes? Ponle 8 meses.
Entonces, no sé, Laura, si te estoy respondiendo la pregunta o te estoy generando más dudas, Sí. pero... No, hombre, a ver, sí, siempre salen más preguntas al final de todo esto y además yo soy muy preguntona, sabes que soy muy curiosa con estas cosas. Y es así, bueno, y la primera idea cuando empezaron era venderla por millones, hacer, hacer ahí un pelotazo, o empezaron diciendo vamos a hacer algo que nos gusta y ya vemos, y si en algún momento se vende, o cuál es el plan. O sea, creo que si empiezas pensando en un pelotazo, creo que te puedes desmotivar muy rápido por varios motivos. Las estadísticas te muestran que quizás el sector con... O sea, los que parecen que son pelotazos se les da mucho bombo y platillo, pero es que el porcentaje es ridículo. O sea, es verdaderamente ridículo. Antes ponte a hacer otro tipo de cosas, de verdad. Y que en general creo que mentalmente estamos muy dados a un pelotazo. Pero lo que tenemos que preguntarnos por atrás es por qué. ¿Para qué necesitas ya un pelotazo? ¿Para cubrir qué carencias personales que no has asumido desde tu infancia? Sí, O sea, además esa como sería la que verdadera el pregunta. éxito y el fracaso se miden solo con una cosa, ¿no? Eso hay que empezar a Claro. dejarlo atrás, pero bueno, menudo Entonces, sí. digamos que empezamos muy inspirados y luego se nos fue un poco la inspiración a un producto, pero empezamos diciendo a saco, o sea, hay que ayudar ya a 100 millones de personas, a la base más pobre de la población. O sea, nos obsesionamos mucho en decir, o sea, la gente que tiene menos recursos, que tengan más. En general te das cuenta porque tú mismo lo puedes controlar, quién te sigue, quién te lee, a quién le gusta tu producto. En nuestro caso pensábamos que íbamos a la base y en absoluto. Somos una clase, te diría que media y pudiente, porque en general los que tienen menos formación y nivel socioeconómico o piensan que ya haré esto cuando tenga dinero, perfecto, no lo tendrás. Y si lo tienes, lo perderás, o sea, no te preocupes, o sea, te desaparecerá. Y hablar tan crudo es porque al principio éramos muy idealistas con vamos a intentar cambiar el mundo desde la base, pero lo que vemos es que hay unas personas que jamás van a querer mejorar su situación porque, y es lo que te digo de la magia del individualismo, ¿eh? Y estoy siendo bastante directo, cero políticamente correcto, ¿vale? Un poco basándonos en métricas y en números, que es lo que tenemos el día a día, ¿no? Normalmente aquí vienen personas con estudios universitarios, mucho ingeniero, mucho médico, muchísimo arquitecto, o sea, gente de este tipo de ramas que muchos han intentado, pues, yo que sé, vencer a la bolsa, intentar tener el pelotazo, hacer algo rápido. Ahí, bueno, tenemos a algún amigo en común, Laura, que estuvo ahí peleándose con estas filfas 8 años, ¿eh? Y luego os dicen, vale, ok, ya me la he pegado, ya entiendo que esto no es así, ¿vale? Vamos a intentar hacer las cosas de otra manera. Pero requiere una curiosidad intrínseca que hace que esto es una realidad y los números son los números. La gente que en general, ya no digo independencia financiera, sino que tiene tranquilidad, colchón, etcétera, si lo miras a nivel de población mundial, es un porcentaje ridículo. 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 Y es muy difícil ir a la base porque a la base se la puede traer con digamos, manipulaciones con intenciones mezquinas por detrás. Es decir, Y te más voy a intentar prometiendo cambiar. una respuesta rápida, ¿no? Claro, Y no sí, sí, tanto en largo plazo. exacto. Te lo suelo ya. ¿Por qué eres pobre? Por tu culpa, ven aquí, ¿sabes? En plan, como cosas que son juegos de suma cero, ¿no? Lo pierdes tú porque me lo quedo yo, porque el producto que te metí era un producto sintético que nunca te compré nada, te peleaste ahí un poco y se fue, desapareció. Entonces, claro, si ves que hay estos incentivos, es complicado. Por eso te digo, de la pregunta, que quizás no tenía nada que ver que me has hecho, pero la cuestión es, creo que cuando te intentas enfocar al primer público que consideras, ¿no? Por tus valores, por lo que sea, no tiene por qué ser eso y absolutamente nunca tu público es todo el mundo. O sea, ¿quién vas? A todo el mundo. No, no, o sea, yo creo que ni de coño. O sea, todo el mundo quizá no le interesa un huevo, ¿sabes? ¿Qué es lo que te pasa? Todo esto que explico lo digo en tercera persona, pero nos pasa a nosotros y nos pasa cada semana. No, yo creo que no se puede decir más claro, la verdad. Yo tengo una pregunta, Gerard, que quizá no tiene mucho que ver con esto, pero sí que has mencionado el tema de las estadísticas, ¿no? Es que no tengo mucho que añadir. A lo que has dicho creo que es algo, son temas además que hemos hablado de otra manera, puede ser, pero en muchos, en muchos episodios. La verdad es que te pediría, no sé si es parte de lo que tú haces, pero entiendo que sí que lo tienes que tener bastante controlado, que me dijeras cuáles serían quizá las 2, 3 métricas más significativas
que crees desde tu experiencia que se podría aplicar a gente como nuestra audiencia, que tienen un negocio más pequeño, que tienen un negocio que están empezando, que están emprendiendo? ¿Qué 2-3 métricas tendrían que fijarse más para saber si van por el buen camino, si están, o sea, más allá de métricas obviamente vanidosas que sabemos que no sirven para mucho? Sí, sí. A ver, ¿quién soy yo, no? Para dar consejos, pero generalizando, la métrica número 1 que destaca y es el rey es cuánta caja tienes. O sea, si no controlas bien, parece una absurdez, ¿no? Pero si no controlas bien la caja, la mayoría de startups, por decirte, casi todas mueren por ese motivo, ¿no? Se quedan sin dinero. Sorprendente, ¿verdad? Nadie se lo esperaba, pero sigue pasando. Incluso te diría que a nosotros mismos, cuando te plantas, oye, te vas a hacer números, progresiones, cada mes te puede cambiar un poco la expectativa, mejorar, por tanto, o sea, cualquier tipo de empresario, persona individual, etcétera, hay que tener muy en cuenta esa caja y no basarse en ingresos futuros que quizá no son seguros. O sea, sí, pueden ser muy seguros, pero siempre tener esto en cuenta. Y luego es que una segunda métrica es que depende si estás vendiendo a empresas. Pues si estás vendiendo a empresas, por ejemplo, que todo el rato va relacionado con la caja, pero ¿cuánto tiempo tardas en cerrar un cliente? Teniendo en cuenta que aún no has optimizado el negocio, pues puede ser que te quedes sin caja antes de cerrar un maravilloso cliente de un negocio increíble que iba a crecer muchísimo. Entonces, volvemos a la caja, pero en B2B veo eso. Y en B2C quizá coste de adquisición de usuario y ver realmente cuál es ese valor realmente que saca de ese usuario y qué le aportas. Porque, en teoría, si quieres vamos a la base para ya generalizar del todo, ¿vale? Y que esto sea lo más amplio posible. O sea, una empresa nace para cubrir una necesidad, ¿no? Cuanto más intensa es la necesidad, pues mejor, ¿no? Por ejemplo, la comida, ¿no? Si no comes te mueres. Podemos decir que es una necesidad bastante intensa. Pero si es una necesidad muy intensa, de haber muchísima más competencia, muchas más personas intentando cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, tú como empresa innovadora, ya no hablamos solo de startup, no, como alguien que intenta pues, disrumpir un poco más el mercado, ¿no? Lo que intentas es llevar una solución que cubra una necesidad real, ¿vale? Que eso hay muchas veces que cubres necesidades que dices, esto te lo acabas de sacar tú y 4 personas que les pasa, ¿no? Y meter muy buen marketing que lo compran. Pero necesidad real, tienes que intentar hacerlo, se suele decir 5, 10, ponle el múltiplo que quieras, pero mucho mejor que el resto del mercado, ¿vale? Ya sin entrar en precio, o sea, tienes que hacerlo mucho mejor. Pues hasta aquí el episodio de esta semana, espero de verdad que os haya gustado y ahora sí os dejo con la despedida oficial de Málaga en Digital. Gracias a los dos y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox y en YouTube. Y también seguirnos en iTunes y en Spotify. O bien enviarnos tus sugerencias de temas vía email a malagendigital@gmail.com. Buena semana. Que tengáis una feliz semana, familia.